se relata que era idea el plan para que Zeus duerma, Poseidón pueda intervenir a favor de los aqueos, ya que evidentemente están perdiendo. Fue un ardid de Hera para contrarrestar la invasión, la expansión de los troyanos, que como había dicho ya se había saltado el muro, ya se había roto el muro y estaban infiltrándose. Bueno, en esa desesperación, tanto Agamenón como Néstor empieza la escena, pero después Hera pues, genera este ardid. Esta se viste espléndidamente, se peina sedoso cabello, se coloca un velo blanco encima, después va en búsqueda de Afrodita y le pide su ayuda para recibir el amor como el que se da a los mortales y así entregárselo a Océano y Tetis para que sea venerada. Pero la verdadera razón es por la que quiere el amor, no es esa, simplemente es un engaño que está planeando, tramando para distraer la atención de Zeus por vía de los encantos femeninos divinos. Y para Afrodita darle el amor, pues le proporciona, para que le pueda dar el amor, le proporciona un cinto bordado especial con todos los ardides y encantos de la seducción, en donde el deseo y las pláticas amorosas, el lenguaje seductor y evidentemente los gestos, el cinto le hace producir esos efectos mágicos en todo caso. Después de que escondiese el cinto que Afrodita le había prestado, se encontró con Sueño, otra entidad divina partícipe de este ardid, el cual le pidió como favor que adormeciera al gran Zeus después de tener el idilio amoroso. Aunque Hera le ofreció a Sueño grandes recompensas, este al principio se negó, recordándole cuando en un momento anterior con Hércules le había pedido el mismo favor, y pues se dio cuenta Zeus y evidentemente estaba a punto de aniquilar al Sueño o la entidad llamada Sueño. Pero Hera insiste con su último ofrecimiento y le dijo que le entregaría la más bella y joven de las gracias, Pasitea. Cuando el Sueño escuchó esa frase, pues le brillaron los ojos y se encantó y accedió en un saltiamén la tarea puesta por Hera. Cuando Hera llegó donde Zeus, él sintió ganas incontrolables por acostarse con ella. Esa fue a causa del cinto de Afrodita que le había prestado la diosa. Cuando Zeus yacía dormido sobre una nube, el Sueño fue fugazmente con Poseidón para que le avisase que pudiera ayudar a los aqueos, ya que Zeus dormía profundamente y no podía darse cuenta de ello. Pues rápido, cuando Poseidón fue a hablar con los mortales, estos le obedecieron hasta el rey. Dos reyes estuvieron presentes, Agamenón, Teseo, Tidida. Desde aquí comenzó una gran batalla donde el combate entre Héctor y Ajax terminaría en una gran herida en el pecho de Héctor, hecha por una piedra lanzada desde lejos por el poderoso Ajax. Héctor, gravemente herido, es retirado del combate. Bueno, al final del canto acaba con el enojo de Ajax hacia Polidamante, y no lanza una piedra, sino una lanza que va directo a él. Polidamante intrépidamente esquiva esta amenaza, pero esta no cae simplemente al suelo, sino que va a dar al cuello de Arquéloco. Cabeza cae y muere. Sería ese un resumen breve que podemos
dar lectura a la parte clave donde Hera también empieza a embaucar y hacer el plan y a engañar, y para reseñar y podamos comentar la parte en que Ajax quiere a Héctor, que serían los dos esenciales momentos claves. Pues para comentar un poco esto, yo diría que aquí se hace patente la parte de la intervención, que sigue la intervención para contrabalancear la balanza de la guerra en la que van perdiendo los aqueos, y la intervención de los dioses, en este caso no deja de ser significativo la parte que ya una vez había sido con parte del sueño, y la parte del embaucar, de la seducción, del ardid, si no es que por llamarle la trampa, diríamos, de que Zeus no tenga todo el control, sino que quieren intervenir. Hera, Poseidón, para que la balanza vaya a los griegos o los aqueos. Creo que ahí podemos hablar de la parte, sigue estando presente la parte erótica, que interviene o que siempre está como en compañía con la parte de la guerra. Y por otra parte, pues la cuestión de cómo es un momento clave en el cual pues los griegos van retomando, o gracias a esta intervención de los dioses, que sentían que ya estaba preocupado Agamenón en esto, y Ulises también, que le había reprochado Ulises a Agamenón de ser cobarde, porque ya quería pues, regresar con los barcos, ¿no? Agamenón. Incita a que Apolo anime a los guerreros, y evidentemente esta intervención de Hera ayuda a que los aqueos y los troyanos vuelvan a tomar la batuta y vuelvan a fortalecer esa falta de fe que estaban perdiendo. No sé si quieran que comentemos, o leo una parte de los fragmentos donde Hera interviene en este ardid, y la parte de Ajax y Héctor, que establecen una batalla o cuerpo a cuerpo, y de alguna manera sale herido Héctor. Y si quieren comentar algo antes de seguirle, pues me van diciendo. Sí, claro, hay diversas temáticas que has esbozado, Mariano, pero que de alguna manera pueden, pues, profundizarse o pueden desarrollarse con cierto detenimiento, ¿no? A mí algo que me llama la atención es que en las sesiones anteriores y a partir de los cantos anteriores hemos visto como una especie de distinción entre el proceder en la guerra de Ares, que es violento, que es irascible, que es un dios que generalmente se apasiona, y en esa pasión, pues lógicamente causa una destrucción terrible, tan terrible que los propios griegos lo tenían como un dios pues no tan agraciado, no tan respetado. Y por otro lado tenemos, por supuesto, la otra posibilidad de la guerra que se da con Atenea, que si bien también hace uso de todos esos recursos, pero lo hace casi siempre a partir de la estrategia que determina, por supuesto, el sentido o el destino de una batalla. Entonces vemos aquí cómo Jaime en algún momento planteaba con mucha claridad la relación entre inteligencia y astucia. ¿Por qué razón? Porque hay un personaje central en toda la Ilíada, que es Ulises o Odiseo,
que siempre está relacionando esas dos cosas, inteligencia con astucia. Es decir, la inteligencia no es todavía moral, la inteligencia no está atravesada por esa carga en donde inevitablemente tendría que ir solamente hacia lo bueno, sino la inteligencia es la manera en que se tiene de salir de las dificultades, independientemente de que se haga a través del engaño o de que se haga a través de ardides, ¿no? Que, como bien decía Subirón, pues Agustín García Calvo traduce, ¿no? Como el de mil voces, ¿no? El mil vocinglero, dice ahí la tendencia, en el sentido de que el que tiene miles de recursos para salir avante de las diversas situaciones que se van dando. Pero ahora vemos cómo el título mismo del canto es Engaño de Zeus, pero es un engaño que producen Hera y Afrodita, o Hera, Afrodita en sueño, y que a partir de ahí es que se puede de alguna forma girar un poco el sentido de la batalla. Entonces, no sé si a ustedes les cause la misma impresión en el sentido de que, como bien decía Mariano, estamos hablando como una especie de engaño a partir del erotismo. Es decir, es un recurso que utiliza Hera que generalmente no es muy dada a eso, ¿no? O sea, imaginemos un poco la desesperación que experimenta al momento de ver que ya los troyanos están a punto de tomar las naves griegas, que ahora decide incluso acudir a los recursos de Afrodita y engañar a través de eso a Zeus. Entonces, no, sí, ciertamente hay un grado de inteligencia, porque por supuesto que Hera es lo suficientemente lúcida para decir, bueno, tenemos que distraer a Zeus. Recordemos que en los cantos anteriores una de las órdenes que había dado Zeus es que nadie interviniera, que él solito iba de alguna forma a determinar el curso de la batalla de tal manera que pudiese hacerse patente la importancia de Aquiles a partir de la promesa que le había hecho a Tetis. Pero vemos aquí cómo la inteligencia de Hera, no obstante, se ve complementada con el erotismo de Afrodita, como bien dice Mariano. Habrá que leer con mucho detenimiento, ¿no? Cada una de estas partes, de estos versos, para ver cómo todos los recursos de Afrodita son puestos a la disposición de Hera. Y entonces esto nos llevaría también a preguntarnos, o sea, toda la guerra se está desarrollando a partir de una pugna, como bien decía Noé en algún momento, ¿no? Entre Hera, Afrodita y Atenea. Hera representando el poder, Afrodita representando el erotismo, ¿no? Y Atenea representando la inteligencia. Y sin embargo, aquí cuando Hera va y le solicita los recursos a Afrodita, sin ningún problema ella cede, porque quizá aquí sería importante en algún momento recordar que en realidad los dioses están jugando con los hombres. O sea, es como interesante ver que en algunos momentos los héroes se jactan de su linaje divino y se jactan de la protección que pueden recibir de ese linaje divino. Y claro que sucede, o sea, cuando Eneas está a punto de ser muerto, Afrodita va y lo defiende porque es su hijo, ¿no? Cuando Paris está a punto de ser muerto, Afrodita va y lo protege y evita que muera. Pero no obstante, hay en el fondo una especie de ironía divina respecto al destino de los seres humanos. Más adelante incluso vamos a ver en otros cantos cómo se hace patente con mayor contundencia. Entonces, para más o menos redondear un poco la inquietud, es decir, estamos hablando de otro tipo de astucia o de otro tipo de inteligencia a partir de este engaño que trama Hera con las armas de Afrodita y por supuesto con la ayuda del ensueño. ¿Por qué razón? Porque, como bien dice
el texto, ¿no? Y si rastreamos, por ejemplo, la historia que comentaba y que viene, por supuesto, en el canto, ¿no? Cuando rememora el ensueño, la experiencia anterior con Hércules, cuando le pide Hera que también duerma Zeus, y cuando Zeus busca castigarlo, en realidad de lo que se percata es que si castiga el ensueño, altera el orden natural, porque el ensueño es exactamente el orden del dormir, del descansar, para el siguiente día con la aurora, con Helio, o sea, si es que en algún momento el ensueño es alterado o es castigado, lo que va a alterar Zeus es el orden natural. Entonces, son varios puntos que me parece que podríamos ir tematizando en función precisamente de las características de esta astucia, de este ejercicio de engaño, que en este caso lleva a cabo Hera, pero con las herramientas, con los recursos de Afrodita. No sé qué les parezca eso. Sí, si quieren, lo hago patente en el texto y después ya comentan. Adelante, Mariano. Que es muy interesante pues, leerlo en sus... Esta escena, ¿no? Que sería clave para desarrollarla en comentarios. Desde el 155 comienzo. La augusta Hera de inmensos ojos comenzó entonces a discurrir cómo podría embaucar el sentido a Zeus, portador de la égida, y este fue el plan que le reveló como el mejor en su ánimo: marchar al Ida después de acicalarse bien ella misma, para ver si él le entraba el deseo de acostarse amorosamente unida a su cuerpo, y ella entonces, un suave y tibio sueño, podía derramar sobre sus párpados y sus juiciosas mientes. Echó a andar hacia el tálamo que le había fabricado su hijo Hefesto, que había ajustado las espesas puertas de las jambas con un secreto cerrojo que ningún ojo otro dios había abierto. Ahí entró y cerró las relucientes hojas de la puerta. Primero con ambrosía la seductora piel lavó de toda inmundicia y se ungió con graso aceite divino y delicado que estaba ya perfumado para su uso. Solo con agitarlo en la morada de broncíneo piso de Zeus exhaló una fragancia que llegó igual a la tierra y al cielo. Con él se ungió la bella piel, y luego se peinó la melena y la trenzó con sus propias manos en relucientes bucles que pendían bellos y divinos de su inmortal cabeza. Se vistió con delicado vestido que Atenea con maña le había alisado y en el que había bordado muchos primores. Se lo abrochó con áureos imprendibles de los hombros y ciñó el cinturón ajustado con 100 flecos y se puso en los bien perforados lóbulos los pendientes de 3 colgantes como moras que irradiaban brillo encantador. La divina entre las diosas se tocó por encima con un velo bello, recién hechos de un blanco brillante como el sol. En los lustrosos pies se calzó unas hermosas sandalias y tras atraviese su cuerpo en todos estos adornos, echó a andar fuera del tálamo, llamó a Afrodita aparte de los demás dioses y le dijo estas palabras: ojalá me hagas caso, cara hija, en lo que te voy a decir, o me negaréis rencorosa en tu ánimo conmigo, porque yo protejo a los dánaos y tú a los troyanos. Respóndele entonces Afrodita, hija de Zeus: Hera, venerable diosa, hija de excelso trono, di lo que sientes, mi ánimo me manda cumplirlo, si es que puedo realizarlo, y es susceptible de cumplimiento, y si es susceptible de cumplimiento. Condolosamente le dijo la augusta Hera:
Dame ahora el amor y el deseo con el que a todos los inmortales y mortales gentes tú doblegas, pues voy a los confines de la faz de la tierra a ver a Océano, progenie de los dioses, y a la madre Tetis que en sus moradas me criaron bien y me mimaron, acogiéndome de manos de Rea, cuando Zeus de ancha voz instaló a Cronos bajo la tierra y bajo el proceloso mar. A ellos voy a ver para poner fin a sus indecisas querellas, pues ya hace mucho tiempo que están apartados uno del otro sin lecho y sin amor, desde que la ira les invadió el ánimo, y con mis palabras les sosiego a los dos corazones, a los dos el corazón, y logro dejarlos en el lecho para que se unan en el amor. Mi nombre sería siempre para ellos querido y respetable. Díjole a su vez la risueña Afrodita: ni es posible ni estaría bien negarse a lo que pides. Tú eres quien pasa la noche en brazos del supremo Zeus. Dijo, y del pecho se desató la recamada correa bordada donde estaban fabricados todos los hechizos. Ahí estaba el amor, ahí el deseo, ahí la amorosa plática, la seducción que roba el juicio incluso a los muy cuerdos. Se lo puso en las manos, le llamó con todos sus nombres y dijo: toma ahora, métete dentro del regazo esta correa bordada en la que todo está fabricado, y te aseguro que no regresarás sin haber realizado lo que tus sentidos anhelan. Así habló y sonrió la augusta Hera de inmensos ojos, y después de sonreír se la metió dentro del regazo. Marchó a su morada Afrodita, hija de Zeus, y Hera de un salto abandonó el pico de Olimpo. Tras poner pie en Pieria y en la amena Ematia, se lanzó sobre los nevados montes de los Tracios, pastores recuas, a las más elevadas cimas, ni rozaba el suelo con los pies. Desde el Athos descendió sobre el fluctuoso Ponto y llegó a Lemnos, ciudad de divino Toante. Ahí incidió con el sueño, hermano de la muerte. Coincidió con el sueño, hermano de la muerte. Asióle la mano y le dijo, llamándolo con sus nombres: sueño soberano de todos los dioses y todas las gentes, igual que una presente oídos a mis palabras, también ahora hazme caso y yo sabré agradecértelo todos los días futuros. Por favor, adormece bajo sus cejas los relucientes ojos de Zeus, en cuanto yo me tienda a su lado, unida a él en el amor. Como regalo te daré un bello trono, siempre inconsumible, áureo. Mi hijo, el cojitranco Hefesto, te lo fabricará con maña y te pondrá un escabel debajo de los pies para apoyar tus lustrosas plantas cuando asistas a convites. En respuesta le dirigió estas palabras el dulce sueño: era, venerable diosa, hija del excelso Crono, a cualquier otro de los sempiternos dioses sí que podría adormecer fácilmente, e incluso a la corriente del río Océano, que es la progenie de todas las cosas, pero a Zeus Cronión yo no osaría acercarme ni adormecer, excepto si él mismo me lo ordenara, pues otro encargo tuyo ya me dio un escarmiento. Fue aquel día en aquel soberbio hijo de Zeus navegaba desde Ilio tras arrastrar la ciudad de los troyanos. Yo acosté el sentido de Zeus, portador de la égida, difundiéndome dulcemente, y tu ánimo urdió males contra él. Levantase sobre el Ponto soplos de vientos siniestros, luego lo desviaste y llevaste a la bien habitada Cos, lejos de todos los suyos. Zeus, al despertarse, se enojó a mí, y a mí, sobre todo, me buscaba entre empellones a la diosa que por su casa, y me habría hecho invisible, hundido en el Ponto lejos del éter, de no haberme salvado la noche, que rinde a los dioses,
y a los hombres. A ella me acogí furtivo, y él, a pesar de su ira, se contuvo por respeto para no hacer nada que desagradara a la veloz noche. Y ahora otra vez me mandas otra cosa imposible de cumplir. Si quieren, hasta ahí comentamos qué es lo que comentó Oscar. Y que pues hace patente que no puede transgredir algo que es inexorable como es la cohabitación entre noche y sueño, y que estaba a punto, digamos, de anular el sueño, y que eso rompería con esa ley inmutable que ni siquiera Zeus puede transgredir, que es el sagrado descanso, ¿no? Por eso interviene la noche, porque es en la noche donde es destinada para dormir, no para otras cosas o no para estar siempre en vigilia. Y lo curioso aquí es el encuentro con Afrodita, y antes del encuentro con Afrodita, cómo se fue preparando con todos los encantos propios, precisamente como lo acaba de señalar Oscar, al ver perdida o casi perdida, o al ver el riesgo de perder una guerra, todo es posible. Como dice el dicho, en la guerra todo es posible, tanto como en el amor. Entonces, todo es... Entonces, el ardid de un embaucamiento amoroso es necesario dentro de este contexto de la guerra, ¿no? No sé si quieran comentar, y luego puedo pasar a otra escena. Sí, adelante, no sé, Josué, Noé, Jaime, Alan, Itzel. Sí, me llama mucho la atención dos elementos en esta imagen que nos narra Mariano para cumplir el engaño sobre Zeus, ¿no? Son los dos elementos, ¿no? Por un lado, el deseo en 195, 96, 97, en 198 dice, dame ahora el amor y el deseo con el que a todos los inmortales y a los mortales gentes tú doblegas, ¿sí? Y por otro lado, la ira en 205 dice, a ellos voy a ver para poner fin a sus indecisas querellas, pues ya hace mucho que están apartados uno del otro, sin lecho y sin amor, desde que la ira les invadió el ánimo. Entonces, son dos elementos que también marcan el diario acontecer de los mortales, como en algunos momentos marcan el diario acontecer de los inmortales. Se esmeran, tanto mortales como inmortales, en tratar de utilizar estos elementos para reconducir el orden de un matrimonio, como se menciona aquí, o de un enamoramiento, después de ser poseído por la ira, por las desavenencias, por el enojo, la separación entre uno y otro. Estos son como los elementos que me llaman mucho la atención, porque vemos una y otra vez la ira en presencia de la Ilíada, ya sea con Ulises, ya sea con Agamenón, ya sea con Héctor,
Andrómaca, que bastante enojada por no poder cambiar el curso de las cosas, porque ella sabe que no se puede cambiar el curso de las cosas. Y otro elemento que me llama mucho la atención es el de la seducción. Sí, esta seducción que roba el juicio, dice en 217, la seducción que roba el juicio incluso a los muy cuerdos. Siguiendo la lectura que Mariano hacía en este momento, reparo en esto que estos elementos son muy conocidos por este pueblo, ¿sí? De pronto el hombre moderno hace uso y de la seducción, pero sin, como solamente como un efecto, como un efecto de una puesta en escena, como el efecto de una teatralidad sin sentido, ¿no? Muy propio de nuestro momento, de nuestra época, pero acá que tiene todo el sentido, o sea, dominar al más poderoso de todos los poderosos, ¿sí? O sea, para poder beneficiar a otros. Y en nuestros días el uso de la seducción, pienso un poco en las redes sociales, por ejemplo, en Instagram es impresionante el número de jóvenes, de adolescentes que se muestran con ropa muy diminuta, tratando de hacer gala de una seducción, pero que no va más allá del momento, que no va más allá de esta característica de nuestra época, que es lo superfluo, lo vertiginoso. Y por eso me resalta más acá el uso de esta seducción que tiene la intención de nada más ni nada menos que dominar, al menos por un momento, claro, con ayuda del sueño, al Dios más poderoso de todos los dioses, ¿no? Vale, esto es lo que me salta aquí. Sí, claro. Sí, no, es importante eso que comentabas. Adelante, Itzel. Adelante, Itzel. Gracias. Hay una cosa que a mí me llama la atención, que va en este contraste. Bueno, voy a buscar el fragmento porque está un poco más atrás. En el 60, este contraste que hay entre la astucia entre la astucia y este ejercicio inteligente, por decirlo de alguna manera, de Hera, ¿no? Todo el plan que ejecuta por medio de los encantos de Afrodita y la seducción. Me llama mucho la atención este contraste que hay entre esto que se está suscitando en el plano de lo divino y lo que está pasando en el plano de lo mortal. Porque, digo, traigo a cuenta esto del 60 porque dice en el 61, deliberemos nosotros sobre cómo obrar por si el pensamiento logra algo. En el combate no creo que nosotros debamos internarnos, pues un herido no tiene medio para luchar. Y bueno, más adelante algo de lo que se había mencionado al principio es que se ve, ¿no? De alguna manera ese miedo, o no sé cómo llamarlo, de Agamenón, que les pide retirarse, ¿no? Y Ulises lo reprende. Entonces, digamos que esta cuestión de la astucia y el pensamiento ha rebasado en el plano de lo mortal, pero mientras tanto se está suscitando toda esta ejecución tan inteligente en el plano de lo divino, ¿no? No sé si llamarlo así sea correcto, pero me llama mucho la atención también trayendo a cuenta este fragmento que mencionaba el doctor Josué, en el que habla de que el amor con el que los mortales e inmortales se doblegan pareciera que alcanza, ¿no? Entorpece tanto las acciones humanas como las divinas. Pero mientras tanto, pareciera que la inteligencia, el pensamiento han quedado completamente rebasados para los mortales. No sé si soy un poco, o más bien si me estoy enrollando mucho, pero es algo que quería mencionar como regresando un poco al principio del canto,
Pero bueno, ya. Eso es lo que quería mencionar. Vale, gracias. Sí. Sí, ¿Alguien más? Si quieres comento algo de lo que dice Itzel. Sí, adelante. Creo que cuando la fe se pierde, cuando el ser humano se desencanta, cuando en este caso la cita 60 que dices, donde tanto Agamenón como Néstor están dialogando sobre incluso la posibilidad de regresar por el desánimo, porque ya se había roto el muro y los troyanos estaban expandiéndose y no tenían recurso humano o una apelación humana que en su visión, claro, pudiera salvarlos. Entonces la fe se pierde, se desencanta y pues no hay, es el momento perfecto cuando la fe se pierde y la desesperación llega, es el momento perfecto donde lo divino puede intervenir. En este caso, con un divino engaño, con un divino ardid, porque no hay mejor engañador, no hay mejor embaucador que lo divino, porque lo divino por excelencia tiene muchas caras, tiene mucha inteligencia, como acaba de señalar Oscar, que hay la unión entre inteligencia, poder, soberanía y el engaño. Creo que son coexistentes, sobre todo en un momento donde la guerra nos lleva a una desesperación. En un momento tal, pues son los dioses los que intervienen, sobre todo en este caso bajo la figura femenina de una perfecta engañadora, porque hasta engaña a otros dioses, como en este caso, no solamente engaña a Zeus, sino también a Afrodita. Eso también quiero resaltarlo a propósito de lo que está comentando Itzel, de que en el plano de lo humano se ve la desesperación, en el plano de lo divino, pues todo lo que se está tramando también para poder apoyar esta desesperación. También quiero resaltar esta característica, que el ardid fue tan perfecto que no solamente a Zeus, sino a Afrodita, porque a causa de su argumento irrefutable de apoyar a Océano y no sé quién dice, Tetis, Océano y Tetis, y esto que a propósito de lo que dice Josué, de que ya no hay amor, ya no se acuestan juntos, ya hay una discordia, ya hay una falta de unión cuando pues, esos dioses que son un matrimonio deberían estar unidos. Ese ardid o ese argumento que utiliza Hera, pues es completamente pues, irrefutable para Afrodita, ¿no? Entonces no pudo doblegarse ante ese argumento. Y luego el otro de que cómo está convenciendo una y otra vez a Sueño, porque el Sueño le dice, bueno, pues puedo hacerte el favor, pero si te lo hago me va a pasar lo que la vez pasada, si estaba a punto de matarme y en esta no sé qué vaya a pasar. Y le sigue convenciendo, si quieren leer otros dos fragmentos o tres, donde le coloca otra oferta para poderlo convencer, que es muy loable, porque Sueño no quería tener otra vez problemas con Zeus por lo de Hércules, ¿no? Sí. Dice, Antes, Mariano, antes, si un quieres, poquito antes, sí, por favor. No sé si alguien más quiere intervenir. Noé, Jaime, Alan. Es que está muy interesante el canto, ¿no? La seducción de Zeus, el título mismo que nos ha descrito Mariano en su presentación. Y me parece que no podemos pasarlo por alto, pero por otra parte encierra una suerte de misterio, porque es justamente la manera en que las artimañas de una diosa es capaz de doblegar al poder de el dios masculino en este caso. Entonces hay una serie de pistas en la presentación y en parte de la lectura que ha hecho Mariano
pero se nos está describiendo el poder de seducción que tiene Afrodita. Se le llama el cinto, otras veces el cesto, pero pocos autores me parece que han intentado profundizar en qué puede representar todo esto. La manera en que se engalana la propia Hera, la manera en que habla de pendientes, la manera en que habla de sandalias, pero sobre todo el cinto con el que se es capaz de conseguir cualquier cosa que uno tenga en mente. No sé si ustedes quisieran ahondar un poco en eso, como ven esta descripción que hace Homero, que se aleja obviamente de una descripción pornográfica, pero tiene, me parece que un sentido bastante secreto para poder derribar el poder sin siquiera ejercer a una violencia a la manera de los dioses, sino justamente con un cinto, un secreto que pocas veces se ha nombrado. Es decir, ha sido capaz de nublarle el juicio a Paris, de no querer poder, de no querer artimañas, de no querer astucia, sino simplemente obtener ese cinto de Afrodita. Es decir, cómo se deshacen todos los argumentos a partir de ese misterioso objeto. Bueno, es lo que puedo añadir. No sé si quieran continuar por esta vía. Me parece que es demasiado inquietante y puede enriquecer mucho por qué se llama la seducción de Zeus justamente este capítulo, bueno, este canto. No sé, Alan, Jaime, a mí me gusta esa línea que va trazándose, ¿no? A partir de las diversas intervenciones, porque quizá en algo de lo que no hemos reparado, y es un poco importante que lo tomemos, o muy importante más bien, es la manera en cómo los griegos divinizan cada uno de los elementos, tanto de la naturaleza como a su vez de las pasiones humanas. Recordemos ya en cantos anteriores hemos citado a Platón en el Fedro, en donde nos ha hablado de 4 tipos de manías, de 4 tipos de locura, de 4 tipos de pérdida de la cordura, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y nos ha dicho que hay una manía inspirada por las musas, que es la que Homero utiliza precisamente para rememorar el pasado y a partir de ahí llevarlo a su expresión, ya sea verbal o escrita. Nos ha dicho que hay la manía profética por Apolo, ¿no? Que en este caso lo que intenta hacer es decirnos lo que va a suceder en el futuro, claro, a los individuos que están capacitados para eso. Nos ha dicho que existe la manía dionisíaca, que es la que rompe con la individualidad y nos relaciona con la otredad en el sentido de sustraernos a nuestros límites espaciotemporales, pero ha hablado precisamente de que la manía más fuerte es la manía erótica, inspirada por Afrodita o por Eros. O sea que las otras 3, de alguna forma, son susceptibles de experimentarse en algunas por ciertos personajes, los artistas, los genios, los adivinos, pero la manía erótica todo mundo la puede experimentar, o sea, a esa nadie se sustrae. Entonces, retomando eso, determinación que Platón hace en el Fedro y que en su momento pues ya hemos planteado, como bien decía Noé, cómo esto sucede, por ejemplo, en el caso de Paris, ¿no? Que cuando le prometen la mujer más bella que haya habido alguna vez, pues, lógicamente que cae rendido. Pero en lo que quisiera ahondar es un poco en la manera en cómo los griegos, y en este caso Homero, pero también Hesíodo, ¿no? Nos dan cuenta de que hay dioses mayores, sí, ciertamente dioses mayores, que son los que conforman los 12 dioses del panteón olímpico, ¿no? Pero
debajo de todo eso hay toda una serie de dioses menores que siempre acompañan a los dioses mayores. En este caso, a Afrodita siempre la acompaña Eros. Y Eros es la captación de que el amor erótico es deseo carnal. Y aquí no hay ninguna duda, ¿no?, en que Zeus, en cuanto ve a Hera emperifollada o arreglada, lo primero que decide es vamos a yacer juntos. O sea, suspendamos cualquier otra actividad. Si tú vas a ir a buscar a Océano, no, aquí no interesa nada. Pero a eso los griegos llamaban Eros. Pero hay otro dios, Ímeros, que es el deseo súbito. O sea, ese Dios que de pronto hace, ¿no? Es como una personificación. O sea, cuando uno se siente poseído por ese deseo que es irrefrenable, que no hay manera de detenerlo, ¿no? Y entonces vamos viendo cómo todas estas diosas menores o estos dioses menores intervienen, y es un poco lo que decía Josué. O sea, ¿qué hemos perdido un poco en la modernidad? Pues precisamente la capacidad de captación de lo que implica cada uno de esos dioses, que el griego lo tenía bien claro. O sea, porque dice, por ejemplo, haciendo más o menos un esquema, ¿no?, del séquito de Afrodita, pues también está la diosa Peito, ¿no? ¿Y qué es la diosa Peito? Pues es la persuasión, la seducción verbal. O sea, es este ejercicio, ¿no?, a partir del cual, a través de la palabra seductora, amorosa, se logra precisamente que el otro caiga seducido. Pero también están las gracias, como diosas menores, la belleza, el adorno, ¿no? O sea, la gracia en sentido de que todo lo que haga la otra persona de la que estoy enamorado me resulta maravilloso, me resulta encantador, independientemente de que sea la cosa más absurda. O sea, pero eso se personifica, ¿no? O sea, eso se siente. Y por supuesto, en el séquito de Afrodita también están las horas, en el sentido en que decía Mariano. O sea, hay como un orden natural para hacer las cosas. Por eso cuando Hera le dice a Zeus, oye, pero es pleno día, y además estamos aquí a la vista de todos. Entonces dice Zeus, pero yo tengo el poder, ¿no?, de protegernos a partir de una nube para que eso quede suspendido. O sea, el orden temporal se puede suspender momentáneamente. Pero digo, o sea, eso como experiencia divina, pues uno puede sentir que es posible, pero como experiencia humana, pues digo, tampoco estamos ajenos a eso de que cuando el deseo triunfa, ¿no?, pues esté uno donde esté uno, tiene uno la capacidad de decir, el mundo se suspende. O sea, lo que importa es el ahora. Entonces, esta manera, esta capacidad que tienen los griegos de detectar todos y cada uno de los elementos, ¿no?, que conforman el séquito de Afrodita, que conforman el grupo de diosas o dioses menores, que no obstante participan exactamente en la seducción erótica, es maravilloso, es asombroso. Quizá la traducción, y en ese sentido sí es como cuando ya nos aparecen como conceptos, ¿no?, cuando ya nos aparecen como algo que nosotros vemos únicamente como una especie de definición conceptual, es cuando perdemos todo lo que implica, o sea, el ejercicio erótico, y por eso es tremendamente irresistible. O sea, por eso el amor sigue siendo un misterio. En ese sentido, Noé tiene toda la razón. O sea, ¿por qué caramba me enamoro? ¿Por qué el hecho de que la otra persona esté frente a mí inhibe cualquier ejercicio de razón o cualquier ejercicio de poder? Eso es exquisito, tremendamente exquisito. Yo, o sea, leía y revisaba y trataba de rastrear, ¿no?, todos estos elementos, y la verdad es que me quedé maravillado. O sea, todavía faltan por ahí las ninfas marinas, ¿no? Todavía faltan por ahí el potos como personificación de la nostalgia, del anhelo amoroso, y otras figuras que no obstante contribuyen todas a su manera para que el ejercicio de seducción sea
irresistible. Pero el griego tiene la capacidad de detectar eso. Y sí, tiene razón Josué cuando dice, en realidad, hemos perdido eso porque hemos reducido el amor a una cuestión meramente, no sé, raquítica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero al momento en que los griegos nombran como dioses menores o como personificaciones estos elementos de la seducción, nos están dando un cuadro tremendamente exquisito. Y el amor, no obstante, sigue siendo un misterio. Eso es un poco lo que yo podía agregar en ese sentido. Sí, y bueno, también lo que decía Itzel me pareció muy importante, ¿no? Sobre todo en este reconocimiento, en los versos que leía, deliberemos nosotros sobre cómo obrar, por si el pensamiento logra algo. La tesis que yo he venido más o menos como desarrollando y defendiendo es que hay una gran diferencia en cómo llevan a cabo o cómo llevan a efecto la guerra los troyanos y cómo llevan a efecto la guerra los griegos. ¿Y por qué razón? Porque sí se puede percibir una ausencia de deliberación en el ejército troyano. O sea, la figura de Héctor es una figura que está por encima de todos en todos los sentidos. Y nosotros vemos cómo aquí la figura de Aquiles, la figura de Agamenón, la figura de Ulises, o sea, sí están por encima en cierto aspecto. Pero cuando la asamblea delibera, cuando la asamblea se reúne para buscar la mejor estrategia, todas esas superioridades, todas esas cualidades sobresalientes se ponen en función de la mejor estrategia. O sea, eso es algo que yo percibo constantemente en el ejército griego. Y podemos ver que sí, ciertamente, o sea, todos estos individuos ya están heridos, sin embargo, aún estando heridos, dicen ellos, podemos a través del pensamiento, a través de la deliberación, revertir el orden de la batalla. Ciertamente se va a necesitar la intervención de Hera, pero en última instancia eso no quita que quizá el triunfo de los griegos solo es posible a partir de esa unión de los dos tipos de guerra. Por un lado la de Ares y por el otro lado la de Afrodita. Es un poco lo que puedo comentar en torno a lo que decía Itzel. Adelante, Mariano. Creo que Alan va a comentar algo antes. Adelante, Alan. Te escuchamos, Alan, ¿sí vas a comentar? Sí, no te escuchas, Alan. Creo que no se... ya. A ver ahí, ¿ya? Sí, ya, Sí. ahora sí. Sí, es que tenía desconectado algo por acá. Sí, de hecho, dándole continuidad un poco a esto, lo que me interesa mucho de estos fragmentos, sobre todo del 105, es que Agamenón reconoce su imposibilidad gracias a este Diomedes, con el que está hablando, déjenme acuerdo del nombre. Sí, con ayuda del consejo de Diomedes, reflexiona sobre su decisión final, que era muy, muy derrotista, por ponerle algún adjetivo, y termina aceptando. Si gustan leer el 105, igual se los leo. Dice, pero no estoy ordenando a los hijos de los aqueos que arrastren sus naves de barcos al agua en contra de su voluntad. Que hable ahora a alguien que tenga un consejo mejor que este, ya sea joven o anciano, y lo que diga será de mi agrado. Está reconociendo que justamente en esta situación tan adversa, lo que él requiere es hacer uso
pues sí, de un consenso, de un grupo más grande de personas fuera de su propio juicio, que ya vimos que está limitado o incluso está influido por lo abrumador del calor de la batalla, ¿no? Incluso lo abrumador de que es pensar, porque antes habla de que parece que Zeus está beneficiando a los troyanos y que ya todo está designado así por letra divina. Y ya no hay nada que se pueda hacer ante este hecho, más que huir, y huir de noche, a lo que Diomedes le dice como de, no vamos a escapar de noche. ¿Qué tan poco honrado sería eso y qué tampoco nos dignificaría, aquí ya estoy agregando palabras yo, qué tampoco nos dignificaría como pueblo el hacer eso? De todas formas, estamos derrotados. Eso terminaría, pues de cierta forma, humillándolos. Es lo que yo interpreto. Sí, es un buen punto donde Agamenón cede, se doblega y no impone su voluntad, sino que da cabida en un momento crítico de la guerra para saldar esa desesperación de que hasta están considerando huir. Y bueno, estaba yo reseñando alguna otra escena, si quieren reseño el cómo convence a Sueño, ¿sí? Sí, adelante, Mariano. Díjole a su vez la augusta era de inmensos ojos, Sueño, ¿por qué te angustias con eso tus mientes? ¿Supones que Zeus de ancha voz, va a proteger a los troyanos con el mismo encono que concibió con Hércules, su propio hijo? Seguro que no. Así que ve, y yo una de las juveniles gracias te daré en matrimonio, para que sea esposa tuya, Pasitea, que es a la que sin cesar anhelas todos los días. Así habló y el sueño se alborozó y dijo en respuesta, venga, júramelo ahora por la inviolable agua de Estige. Coge con una mano la tierra nutricia de muchos y con la otra el chispeante mar, para que sean nuestros testigos todos los dioses que rodean a Cronos allá abajo. Júrame que me darás a una de las juveniles gracias, a Pasitea, que es a la que yo codicio todos los días. Así habló e hizo caso Hera, la diosa de blancos brazos, y juró como le había ordenado y nombró a todos los dioses que están bajo el Tártaro, que reciben el nombre de titanes, y en cuanto juró y terminó el pronunciamiento, el juramento de los dos partieron y dejaron las ciudades de Lemnos e Imbros, recorriendo ágilmente la ruta revestida de bruma. Llegaron ambos al Ida, rico en manantiales, madre de fieras, Alecto, donde primero dejaron el mar y por la firme tierra siguieron, con las copas del bosque agitándose bajo sus pies. El sueño se detuvo ahí antes que los ojos de Zeus lo vieran. Trepó a un abeto gigantesco, al más alto que crecía entonces en el Ida, y que a través del aire llegaba hasta el éter. Ahí se apostó, escondido entre las tupidas ramas de abeto, semejante a la sonora ave que habita en los montes y que los dioses denominan calcis y los hombres símiles. Entre tanto, Hera se acercó rauda a lo alto del Gárgaro, cúspide de la elevada Ida, la vio Zeus con que las nubes acumula, y nada más verla, el amor lo envolvió las sagaces mientes. Como la primera vez que se habitó unido en el amor, cuando ambos acudieron al lecho a escondidas de sus padres. Se presentó ante ella, la llamó con todos sus nombres y dijo, Hera, ¿a dónde vas con tanta prisa? ¿Bajas ahí del Olimpo? Hete aquí sin caballos ni carro en los que puedes montar.
Condolosamente le dijo la augusta Hera: voy a los confines de la faz tierra a ver a Océano, progenie de los dioses, y a la madre Tetis, que en sus moradas me criaron bien y me mimaron. A ellos voy a ver que para poner fin a sus indecisas querellas, pues ya hace mucho que están apartados uno del otro, sin lecho y sin amor, desde que la ira les invadió el ánimo. Al pie de Ida, rico en manantiales, están parados los caballos que me llevarán por la condensada y húmeda superficie. Pero ahora por ti he llegado aquí, de lo alto del Olimpo, temerosa de que luego te irrites conmigo, y en silencio me marcho a la morada de Océano, de profunda corriente. En respuesta le dijo Zeus que las nubes acumulan. Hera, ya tendrás tiempo para partir allá más tarde. Ea, nosotros dos acostémonos y deleitémonos con el amor. Nunca hasta ahora tan intenso deseo de diosa o de mujer me ha invadido el ánimo en el pecho hasta subyugarme, ni cuando me enamoré de la esposa de Ixión, que dio a luz a Píritu, consejero comparable a los dioses, ni cuando de Dánae a Crisiona, la de bellos tobillos, que dio a luz a Perseo, descollante entre los hombres, ni cuando la hija de Fénice, cuya gloria llega lejos, que dio a luz a Minos, Radamantis, comparable a los dioses, ni tampoco cuando Sémele ni Acmena de Tebas, que engendró a Hércules de esforzadas entrañas, Sémele dio a luz a Dioniso, gozó para los mortales, ni cuando la soberana Demeter de hermosos bucles, ni cuando la eximia Leto, ni cuando de ti misma, tan enamorado estoy ahora de ti, tan dulce deseo me domina. Con eso creo que podemos comentar. Muy elocuente, muy profundo y además muy hábil, tanto el pretexto que le engaña a Afrodita con el de ir a conciliar a Océano y Tetis, como la manera hábil para acercarse a Zeus y hacer todos esos pretextos que no vienen, en realidad no vienen más que de los encantos de Afrodita, ¿no? De la manera en que se revistió ella para la seducción, y no de Zeus, sino que pues hábilmente pone todos los elementos para que Zeus caiga por su propia voluntad, entre comillas, cuando en realidad es... ahí se ve el carácter de la seducción, hace que tú creas que eres el que inicia, tú creas que eres el que comienza, cuando todas las provocaciones son elementos que te han invadido, te han cautivado, en todo caso te han poseído, para que doblegues tu voluntad. En este caso, todos los elementos sutilmente, engañosamente y sin forzar, sin violencia de parte de Hera, sin abiertamente decirle, solito Zeus cae a doblegar esa voluntad para que sea motivo de que esa distracción y ese sueño, la distracción en la parte erótica y el sueño después del momento de cohabitar con ella, sea motivo de contrabalancear el destino de una guerra. Es lo que pudiera comentar, no sé si alguien más. Sí, Quizá, adelante, Noé, adelante. bien, prolongando un poco el argumento de Mariano, el razonamiento, efectivamente Hera va un paso por delante de Zeus, y por otra parte Zeus
termina creyendo que es él el que ha iniciado todo el juego de seducción, cuando en verdad ha sido era la que va un paso demasiado adelante. Por otra parte, este asunto del erotismo y de cómo Afrodita y Eros terminan doblegando cualquier forma de poder, queda representado en la lectura de los primeros versos de esta segunda lección que ha hecho Mariano, cuando aparece Hipnos, donde Hera termina prometiéndole a Pasítea, es decir, la promesa que le da Hera a Hipnos termina doblegándolo también, lo termina convenciendo, es decir, esa suerte de deseo está por encima. Hay dos momentos posteriores en donde se hace una referencia de cómo este juego de seducción o la presencia de Afrodita y el erotismo está por encima de las mientes. Son dos versos que voy a recordar, 294, previo 293, la vio Zeus, que las nubes acumula, y nada más verla, el amor le envolvió las sagaces mientes. Ese verso 294, el amor le envolvió las sagaces mientes, y más adelante, versos 315 y 316, luego que ya Zeus ha visto a Hera, en estos dos versos también se reduce esa suerte de doblegar al poder, pero está tomando la palabra Zeus, entonces es digno de reconsiderarlo. Dice Zeus 3, 15 y 16. Nunca hasta ahora tan intenso deseo de diosa o de mujer me ha inundado el ánimo en el pecho hasta subyugarme. Bueno, y de ahí enumera a 7 diosas más que están supuestamente por encima por debajo de Hera, pero el hecho de relatarlas y de nombrar a sus hijos también, es decir, está señalando que ha conseguido los favores de estas diosas aparentemente menores, pero no son cualquier tipo de diosas. Incluso nombrándolas, el propio Zeus parece que le está diciendo a Hera que está por encima de todas ellas. Pero en todo caso me parece que los versos, insisto, 3.15 y 3.16 están señalando que ha sido subyugado el corazón o el pecho de Zeus, lugar donde los griegos antiguos consideraban que estaba la inteligencia, ha sido doblegado por la presencia de Zeus. Bueno, es lo que quería añadir. No sé si alguien más. ¿No? El sentido es entonces que envuelve en sueño a Zeus y posteriormente incita a Poseidón para que, más bien ella va a avisarle a Poseidón de que aproveche el momento para que vaya a avisarle a los principales reyes, en todo caso, de que Zeus está dormido y pueden actuar y contrabalancear en este combate, ¿no? Posteriormente entran en una guerra o en un enfrentamiento intenso. Llegan a herir a Héctor, ¿no? Entonces, los otros fragmentos que quisiera yo señalar precisamente son estos momentos cuando hieren a Héctor
que sería otra cosa que comentar. Si es que no tienen algo más que comentar de los anteriores, paso a esa escena de donde Poseidón ya avisa, se enfrentan y hay una confrontación entre Ajax y Héctor, que sería esa escena que pudiera yo relatar, ¿no? No sé si otro punto sobre lo anterior. Sí, tantito, Mariano. No sé si pudiéramos reflexionar un poco de forma conjunta. En algún momento había señalado la importancia de lo femenino en todo el desarrollo de la guerra troyana, ¿no? Incluso de la Ilíada. Y aquí me parece que podemos de alguna manera profundizar un poco en eso, porque por un lado vemos que el origen de la guerra en alguno de sus sentidos es precisamente la disputa, ¿no? La discordia que hay entre tres diosas. Y luego podemos ver cómo eso se ejecuta como una especie de plan a partir del rapto de Helena por Paris o por Alejandro. Y ahora podemos ver cómo Hera encuentra la posibilidad de distraer, de engañar a Zeus. Y entonces vemos cómo la presencia de lo femenino, pues vaya, es demasiado significativa, ¿no? Como para hablar de una cultura en donde la mujer pareciera que ocupara, o lo femenino, ocupara un nivel secundario. Y me gustaría más o menos pensarlo desde la perspectiva que el canto nos hace posible, que es la perspectiva de la seducción. ¿Por qué razón? Porque ciertamente vemos cómo en la guerra de Troya confluyen, por un lado, esta parte de seducción, de erotismo, que sucede tanto a nivel divino como a nivel humano, ¿no? Pero por el otro lado, por supuesto, está el anhelo de fama, de inmortalidad de los héroes. Por otro lado está el deseo de enriquecimiento por parte de los reyes griegos, ¿no? En el sentido de que al momento de derrotar al ejército troyano se harán de riquezas inmensas. Y por el otro lado, por supuesto, ¿no? También está el dominio de los territorios. Entonces, la trama, ¿no? Se complejiza de tal manera, pero cada uno de estos elementos va jugando su papel y no obstante pareciera que en última instancia hay una especie de preeminencia de lo erótico. Es decir, esta condición, esta forma de intervenir por parte de la seducción casi siempre representada por la mujer, inevitablemente tiene un papel fundamental, de tal manera que los otros pareciera que son elementos complementarios, o no sé cómo lo vean ustedes, y ahí me gustaría más o menos que pudiésemos discurrir un poco más en torno a esta temática. No sé qué piensen Itzel, Alan, Mariano, Noé. Pues sí, son las... Ah, tiene la mano levantada. Excel, adelante, Excel. Gracias. Tengo un poco dispersos los pensamientos al respecto, pero hace un momento el doctor Noé mencionaba respecto al cinto o al collar de Afrodita y hacía referencia pues a lo mejor a hacer un poco más hincapié respecto a la presencia de este objeto. Entonces, buscando ahorita un poco me encontré con un artículo y hay un fragmento que me llamó mucho la atención, que a lo mejor puede ser relevante. Dice así, sea como sea, el
Kestos Imas, espero no pronunciarlo tan mal, de Afrodita tiene el efecto, como otros objetos mágicos, de transformar en activas a las pasivas mujeres, y que de esta manera sean parte dinámica en el acto amoroso. Les da el poder de decir cómo, cuándo y por qué. Y me llama mucho la atención esto, a lo mejor podría ser muy enriquecedor que también dieran su punto de vista con respecto a este fragmento en particular que encontré en el artículo. Pero creo que, bueno, algo que también comentábamos en una de las primeras sesiones, o que también yo traía un poco a cuenta, es el hecho de que considero que las figuras femeninas, específicamente divinas, no tienen un papel tan pasivo como el que a lo mejor pudieran llegar a tener las figuras femeninas mortales. En este sentido, vaya, podemos ver que en efecto yo estoy de acuerdo en que no, bueno, en principio pues no se puede juzgar un texto de este calibre con valores del presente, o sea, intentando tachar de patriarcal o machista algo, ¿no? De lo que se narra en la historia. Creo que es un poco injusto atribuirle esas características o a lo mejor bajo esos valores. Pero tratando de desprendernos un poco de esos valores más contemporáneos, por decirlo de alguna manera, ciertamente considero que tienen una figura muy importante, más bien un papel muy importante en las figuras femeninas, y me llama mucho la atención ahorita buscando esto y también trayendo a cuenta la duda que salta, o bueno, no la duda, sino como esto que ponía de relieve el doctor Noé respecto a este objeto, ¿no? Y cómo no sé si es algo o bueno, es que no sé tampoco cómo expresar esta duda, pero el hecho de que vaya impreso este poder de seducción, ¿no? En un objeto, no en Hera por sí misma, ni en este caso ni en Afrodita por sí misma, sino en el objeto que se le entrega a Hera, en el objeto que Afrodita le presta a Hera. Entonces no sé si hay algo por ahí que se pueda rastrear con respecto al objeto en particular, o sea, este cinto, este collar, ¿cómo dice acá? El Kestos Imas. No sé si hay algo ahí que se pueda rastrear un poco más detallado. ¿Nadie más? Quizá Noé pueda tener algunos datos sobre eso. Sí, es un poco curioso, más bien sorpresivo, porque siempre se ha dejado de lado y se considera nada más como el cinto de Afrodita o el cinturón de Afrodita, y pasamos aparentemente a temas importantes, o creemos que son más importantes, pero como mencionábamos hace un momento, en la lectura de Mariano y la intervención de Oscar y Josué, pues es que el tema de la seducción en Homero es bastante rico, y es el hecho de que se investigara la Ilíada o se leyera a partir del tema de las pasiones, eso nos está ayudando mucho a recuperar estos temas. Hay un autor, por eso planteaba la pregunta de cómo veían ustedes esto, si podíamos darle un poco más vueltas el argumento, llamado Matteo Nucci, al que les he mencionado en algunas sesiones pasadas. Escribe un texto que se llama El abismo de Eros, el abismo de Eros. Y entonces, en uno de los capítulos que va desarrollando, aparece el tema de Afrodita, justamente, y el cinturón de Afrodita. Entonces acude a las descripciones de la Ilíada, que ya ha hecho Mariano, de este canto 14, y si nos damos cuenta, allí aparece la referencia cuando va a Hera a pedirle a Afrodita el cinto o el cinturón, y cuál es el papel o qué es lo que oculta, porque en el fondo está ocultando algo, dice Matteo Nucci. Y obviamente si se ciñe alrededor de la cintura o se ciñe en el pecho,
no puede ser menos que lo que ahora conocemos como una especie de sostén. Es decir, que el poder de atracción o el poder de seducción que tiene el cinto de Afrodita es justamente lo que ahora podríamos llamar sostén. Obviamente, en la descripción de Nucci nos dice, es que Homero no narra en cuanto Zeus le quita el cinto, sino lo que se está señalando ya es esta explosión de las flores, es esta explosión del espectáculo mismo, de una manera de describir el encuentro sin atender al cinto, se da por hecho. Entonces, digo que hay un apartado para referirlo a eso. No sé, creo que tenemos tiempo para leer unas cuantas líneas. Dice, leo rápido. De entrada, el vocablo cinto nos desorienta. A veces también se le llama cesto, pero en una acepción por completo distinta del uso normal que hacemos de este término. Se trataría de hecho del gestos, presente en el texto homérico, que los latinos tradujeron por cestus y que da origen, entre otros, al término incesto. Sin embargo, el cesto, también el cinto, evoca de un modo mucho más inmediato un tipo de cinturón, seguramente una parte esencial de la vestimenta usada en la antigüedad, y que en Afrodita reviste una función absolutamente única. Tan importante que a partir del siglo XVIII fueron pocos los pintores capaces de resistirse a la tentación de representarlo. Todos ellos, sin duda, tuvieron que enfrentarse con un hermoso pasaje de la seducción de Zeus por parte de Hera, que termina con el abrazo y el sueño poscoital de Zeus. Todo sucede en el momento al que ya hemos asistido fugazmente, cuando Hera engañosa y astuta, persuade a Afrodita de que le conceda sus poderes de seducción. Más adelante, dice, ahora bien, para entender qué sucede, conviene seguir atentamente el movimiento de la diosa. Afrodita se desata del pecho este objeto, una cinta bordada de muchos colores. Se la da a Hera y la invita a estrechársela en el seno. ¿De qué se trata entonces sino de un sujetador? La cuestión para los filólogos y los expertos de la antigüedad está abierta y en discusión. Pero, ¿de qué otro modo podríamos llamar a este objeto de conquista, sino con el término que hoy en día utilizamos para aquella prenda que al soltarla representa todo el poder mágico de la seducción sexual? Y cita los versos en una versión distinta. Se quitó del pecho un sujetador bordado de muchos colores, en el que había recogido todos sus encantos. Estaba el amor y el deseo, la conversación secreta, la persuasión que roba el cerebro incluso a quien tiene una mente sólida. Lo puso en sus manos, articuló la voz y dijo, cógela, ponte en el pecho esta cinta de colores que lo contiene todo, y de verdad no creo que vuelvas con las manos vacías, sea lo que fuere lo que deseas en tu mente. Bueno, el pasaje sigue, pero me parece que es bastante ilustrativo. Repito, Matteo Nucci, El abismo de Eros, hay un capítulo en donde se desarrolla esto, tal vez pueda servir para explorar un poco. Y más abajo hay una sección también dedicada a los pendientes, a los brazaletes, a las sandalias y lo que puede representar eso. No sé si eso puede ayudarte, Itzel. Sí, muchas gracias. Ya tomé nota, de hecho. Es muy interesante. No sé si también pudiese entenderse como una especie de caja, no de Pandora, ¿no? En donde está contenido todas las calamidades, ¿no? Sino más bien todos los elementos que permiten la seducción. Pero, es decir, me llama la atención que desde el momento en que inicia
la descripción Homero habla precisamente de todo el ejercicio de arreglo, ¿no? De emperifollarse, de volver la propia persona seductora. Y yo creo que esa es una experiencia que todos hemos tenido. O sea, que pocas veces la tematizamos, pero que sigue estando tan patente en el hecho de, por ejemplo, en algún momento, cuando uno quiere salir con una persona y quiere uno intentar el ejercicio de seducción, pues busca uno pues, algo que le asiente bien, como ropa. Es decir, es algo que sigue estando patente y que si bien en Homero podríamos pensarlo como en una especie de objeto, en realidad más bien yo pienso, o la hipótesis que planteo es que se refiere a una experiencia que abarca la totalidad de elementos a partir de los cuales alguien se vuelve imposible de resistir para el otro, ¿no? Pero bueno, esa es una hipótesis. O sea, porque si no hablaríamos de Eros como una especie de artilugio en el cual poseyéndolo como el anillo de Giges, ¿no? Que me lo pongo y me vuelvo invisible, pero Eros no es así. O sea, Eros cuando te da el flechazo, te sucede todo eso. Habría que pensarlo en ese sentido, ¿no? Y todo eso que describe Homero nos sucede a todos y cada uno de nosotros cuando nos enamoramos. Y por supuesto que cuando uno está enamorado, que la persona de la que estás enamorado se presente en toda su condición de belleza, en la máxima expresión de belleza que tú puedes contemplar, te nubla la mente inevitablemente, ¿no? O al menos no creo que nos estemos negados a esa experiencia. Pero claro, habrá que analizarlo con detenimiento. Sí, añadir unos datos rápidos a ese propósito. Una de los hilos que toma el autor es hablar de un diálogo más o menos perdido, el certamen entre Homero y Hesíodo. Me acordé ahora que hablaste de la caja de Pandora, o entender el cinto como una suerte de caja de Pandora. Y es que en ese certamen termina ganando Hesíodo, justamente por hacer una referencia a un poema moral. Y Homero queda pues en silencio, pero su silencio tiene que ver con todo lo que se está señalando ahora a propósito de Afrodita y ese cinto. La respuesta de Homero vendrá después. O sea, es un texto más o menos apócrifo, ese asunto de certamen, donde gana Hesíodo, pero pues el silencio de Homero tiene que ver con el hecho de no querer señalar una suerte de triunfo entre mortales, sino todo lo que se esconde detrás de este fenómeno de seducción de Afrodita y de todos los elementos que obviamente señalas, Oscar, para que se dé ese asunto. Bueno, pues el tema es bastante rico, ya seguiremos explorando. Creo que hay mucho que señalar. Yo para redondear, eh, pues más bien derivaría esta idea de que tanto en el amor, la guerra y en la seducción, creo que se conjuntan una cantidad de elementos con una fuerza sobrenatural y sobrehumana, en el sentido de que la seducción es magia, es misterio, es algo que escapa, digamos, a lo fáctico, a lo familiar, a lo que puedes dominar. Y curiosamente la parte femenina que se reviste y se planea con detalle por detalle revestirse para tal efecto, pues construye ese momento de magia que no puede más que de doblegar a la fuerza más alta como la de Zeus o al poder más alto como el de Zeus, y que
lo que pudiéramos, no sé si concluir, pero inferir más bien es que precisamente la guerra, la seducción y el amor no son algo nada más que se da de manera natural, sino también es algo que es arte, que es construcción, y que implica también esos elementos tanto naturales como sobrenaturales, ¿no? Pero pues quieren comentamos más adelante lo siguiente, después viene la parte de la herida que le generan a Héctor en la guerra, y concluye el canto con el desvío de una flecha, ¿no? Pero desemboca en un contrabalance del estado de la cuestión de la guerra, y se revira la barca de la guerra hacia los troyanos, perdón, hacia los aqueos y a los griegos, ¿no? No sé si quieran que comentemos la siguiente o pasamos al siguiente canto, no sé cómo ustedes me digan. Mariano, yo creo que con este canto podemos hacer todavía un análisis más extenso sobre el cinto o cordel que menciona aquí este canto y que nos da el dato 9 del libro. No puse por ahí la foto en el WhatsApp. Está en una editorial europea de Nucci Mateo. Está en todostuslibros.com, así se llama, 19.80 euros. En eso está el libro. Y a mí me gustaría más ahondar ese tema, que de pronto jalonea tanto que pareciera ser central en este canto, pero es un pretexto para llevar a cabo los fines que se plantean en este canto. Sin embargo, pues requiere toda la atención de nosotros para poder ver cómo es utilizado el erotismo por parte de los dioses para poder alcanzar los objetivos, que es el del engaño. Entonces, yo propondría que sí pudiéramos darle no solamente uno, sino tal vez a lo mejor hasta un par de sesiones más viendo dentro de esto, ¿no? Ok, me parece bien también, no, por mí no hay problema, no sé para los demás. Vale, le dedicamos, ¿no?, un tiempo en la próxima sesión, el martes. No obstante, parece que a Alan, ¿no?, le corresponde el canto número 15, ¿sí, Alan? ¿Estoy en lo correcto? Ya Josué subió la lista. Sí, creo que es correcto. Ok. Igual ahorita reviso mis notas y si hay Alan algún 15, error les Josué digo. 16 y Oscar 17. ¿Vale? Para irlo de alguna forma también trabajando, y vemos si el tiempo y las temáticas nos dan espacio para avanzar al otro canto, pues adelante, y si no, profundizamos en todo esto que nos ocupó el día de hoy. Pues no sé, por el tiempo, Mariano, si tú dispones, podemos terminar. Ok. Gracias a todos, nos vemos la siguiente. Vale, hasta luego. El martes nos vemos. Buena tarde a Buenas tardes. todos. Muchas Buenas Nos vemos. tardes. gracias. Nos vemos. Sale, buenas tardes, nos vemos.